Es siempre un gusto, un placer estar con ustedes transmitiendo la palabra de Dios. Hemos estado hablando en esta semana que pasó sobre los grupos que existieron en el tiempo de Jesús, ¿no? Que cada uno tenía una doctrina, ya sea política, religiosa, ¿no? O social, ¿no? También. Y que muchos eran también revolucionarios. Y en todo esa mixtura de ideas, allí estuvo Jesús predicando, ¿no? Entonces hemos estado hablando de ello y ahora vamos a terminar con lo último que habíamos quedado. ¿En qué nos habíamos quedado, hermana Betty? Que já hemos hablado sobre los fariseos, los escribas, los saduceos. Hemos hablado sobre los esenios, los herodianos. También hemos hablado sobre los celotes, ¿verdad? Hemos Sí. hablado sobre la sinagoga, que fue algo muy importante en la vida del judío. Y hoy vamos a hablar un poco sobre el templo. El templo. El templo fue construido por Salomón y fue Salomón. destruido por Nabucodonosor en el año 586 a.C. Y este templo, él fue reconstruido por Herodes el Grande. Y la Biblia dice en San Juan capítulo 2, versículo 20, que llevó 46 años para ser reconstruido. Juan, ¿puedes leer ahí el versículo? Ok, Juan 2:20 nos dice: dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Muy bien, pero este templo, este segundo templo, fue reconstruido primeramente por Zorobabel, en la época de Nehemías, Josué, ¿verdad? Sí. Y después que ellos regresaron del cautiverio. Pero este templo no tenía la misma magnitud que tenía el templo de Salomón. Y como Herodes el Grande era un grande adulador, para agradar a los judíos, reconstruyó este templo. Y era hecho de oro, mármol. Era una maravilla del mundo antiguo. Una de las grandes maravillas del mundo antiguo. Era muy notorio ese templo entonces. Sí, muy notorio. Según la historia, no es la Biblia que dice, pero la historia dice que hasta en el techo afuera, para que las palomas no ensuciasen, ellos colocaron pedaços de ouro. Había una cosa muy bonita que aguantaba a las aves. Todo era lujoso, ¿no? Lleno Era de oro. muy lujoso, muy lujoso. Pero había un detalle, Juan. No tenían la misma gloria, porque cuando Israel, Judá, ¿no? Los judíos, mejor dicho, los judíos fueron llevados cautivos a Babilônia. Ezequiel vio cuando la gloria, la Shekinah, se retiró del templo. Entonces, en los días de Jesús, ya no había más esa gloria, no había más la presencia de Dios en ese templo. Era solamente negocio, ¿no? Porque nosotros podemos leer en San Juan que Jesús llamó a los escribas, los fariseos, los saduceos y todos los que estaban ahí de cuevas de ladrón, ¿no? Claro, o sea, ya no era, ya no había sido hecho con el propósito que lo hizo Salomón, ¿no? No. Ya ahora era todo un negocio, ciertamente. Era solamente negocio. Porque ahí tenía Anás y Caifás, tenían su negocio, ¿no? Claro. Muy bien. Y este templo tenía las mismas divisiones que tuvo el tabernáculo, ¿no? Con una excepción, porque en este templo había 2 atrios. En el tabernáculo solamente había un atrio. En este templo tenía los atrios de los gentiles, el atrio de los gentiles, así es, el atrio de los gentiles, el atrio de las mujeres y el atrio de Israel. Así que los gentiles no podían mezclarse con los judíos. Tampoco las mujeres podían pasar para el atrio de los hombres, ¿no? Claro. Atrio de Israel.
Entonces Había había toda una división ahí. sí, había una división más o menos, Juan, de 1,5 metros. Ah, ya. Y así nadie podía pasar, nadie podía saltar. Principalmente Ujú, las mujeres, ¿verdad? claro. Ya, entonces era Entonces, muy diferente a lo que había hecho Salomón al principio. ajá, muy Claro. diferente. Y tenía esos 3 atrios, Ujú, tenía el lugar santo y el lugar santísimo. Pero el lugar santísimo ya la presencia de Dios no estaba, ¿no? No estaba. ujú, Y este atrio tenía uns 18 metros de largo y también tenía el lugar santísimo tenía como 6 metros ujú. y la casa del templo resplandecía recubierta de oro. Como te dije, la parte de afuera. Claro, Ajá, el oro brillaba afuera. ajá. Ya. Y la fachada del templo tenía uns 14 metros cuadrados. Ujú, Y estaba toda recubierta de plancha de oro. Había oro y mármol por todas partes. ujú. Esto era con la intención de agradar a los judíos, ¿no? Claro. Herodes. Y como te dije, este templo era una verdadera maravilla del mundo antiguo. Entonces trataron de imitar el templo que hizo Salomón, ¿no? Pero ya no era igual, ya no Ya no, estaba la presencia del Señor ahí ya ya. no, ya no Ujú, estaba. mm, Y los romanos permitían que los judíos hicieran la guardia del templo. Por ejemplo, los levitas ujú, eran como los policías que cuidaban de la seguridad del templo. Y claro. dicen que este era un problema principalmente en los días de fiesta, ¿no? Porque había Ujú, mucha aglomeración, ¿no? Y dice que se estima que el conjunto del templo podía contener más de 200,000 personas a la vez. Imagínate, mm, Era algo grande era algo entonces. muy grande, muy Ujú, sofisticado. Y mm, este templo, como el judío sabía que solo podía adorar, celebrar las fiestas, ofrecer sacrificios ahí, y eso era para el judío o centro de su religión. claro. El centro de su religión era el corazón de la fe judía, era el templo. Por esta razón, cuando el templo fue destruido en el año 70 por el general Tito, los judíos perdieron todo, ¿no? Por esta razón ellos viven de negro. No sé si has Claro. visto los judíos ortodoxos en el Muro de los Lamentos, Sí, que van de negro, ¿no? todo de Siempre. negro. Ajá. Eso es porque no hay un templo. Claro, ya. Ahora es muy diferente ya Israel Ajá. también. Pero Claro. ahora los judíos ortodoxos, ¿no? Están luchando y dicen que ya tiene todo listo para el tercer templo. Sí, claro. Ajá. Porque él sabe que ellos saben Ujú, que ahí se puede adorar a Dios. Pero de todos modos ya no tiene el mismo significado que tenía el templo de Salomón. claro, ya a pesar de que tenga el oro, el mármol, como Salomón también usó, pero ya no estaba la presencia del Señor, que era lo más importante allí, ¿no? Sí, y lamentablemente este templo fue destruido en el año 70 después de Cristo y la nación judía no tiene donde celebrar sus fiestas, ¿no? Así como Ujú, con toda esa pompa, ¿no? Que hacían en los días de Jesús. claro. Entonces ya ha habido ahí un cambio tremendo, ¿no? Ya. Uhum. Também havia os pórticos, e em los pórticos aí que os rabis se sentavam para ensinar. Segundo Ujú, alguns eruditos, dizem que Jesus também estuvo aí ensinando, porque Jesus era um rabi, não? claro. E ele se sentou aí para ensinar também a la gente. Mm, E funcionava assim como um salão, claro. uma aula. Muito bem. Ujú, Muy bien, Juan, eso era lo último que hacía parte de la pluralidad religiosa de los días de Jesús. ujú. Entonces, hemos hablado ya de todos estos grupos y ahora estamos acabando con este que es el templo, ¿no? Que nos quedaba esta partecita por comentar. Ok, entonces esto sería todo
respecto al tema que ya habíamos hablado la semana pasada, que empezamos a hablar la semana pasada. Y ahora vamos a hablar de otro tema más en esta serie que estamos llevando. ¿De qué tema ahora vamos a hablar, hermana Betty? Hemos hablado de por qué debemos estudiar las falsas doctrinas. Y hemos visto que hay razones para eso. Claro. Defensa propia, por protección del rebaño, la evangelización y misiones. Y también hemos dicho que hay muchos hermanos que dicen que nuestro deber es solamente estudiar, leer la palabra de Dios. Y estamos de acuerdo que el libro que el creyente debe más conocer es la palabra de Dios. Pero también nosotros debemos conocer lo que dicen las sectas, lo que enseñan las sectas, para que podamos hacer una refutación, refutar bíblicamente. Claro. Y una de las objeciones más comunes que algunos hermanos usan es: Jesús dijo que no debemos juzgar, pues con la misma medida que juzgamos, seremos juzgados. Y los hermanos usan Mateo capítulo 7, versículos del 1 al 6. Mateo capítulo 7, del 1 al 6. Pero una cosa que los hermanos también no entienden es que en la Biblia, en griego, existen dos palabras para juzgar. Existe crino y anacrino. Si usted seguir leyendo el capítulo 7 de Mateo, usted va a se dar cuenta que Jesús no prohíbe todo tipo de juicio. ¿Entiendes? Y claro, para ello tenemos que saber qué palabra griega se debe usar. Se debe conocer esas dos palabras. Y como te dije, existen dos palabras en griego para juzgar. Anacrino y crino. ¿No? La palabra crino significa separar, significa seleccionar, elegir, criticar, condenar y sentenciar. Ese es el tipo de juicio que Jesús condena, que Jesús prohíbe. Pero si ustedes, amados hermanos, leen la Biblia, vamos a ver que Pablo mismo pide para que la iglesia de Corinto juzgue lo que le habla, juzgue lo que le escribe. Ok, y la palabra anacrino significa examinar, investigar, preguntar, interrogar y discernir. Vamos a leer 1 de Corintios 2:15. Dice: en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Entonces, ahí está. Juzga todas las cosas, o sea, discerne. Claro. En ese lugar, en ese contexto, juzgar significa discernir. Es anacrino. Entonces, nosotros no podemos condenar a nadie, ¿no? Y eso es lo que decía Jesús, ¿no? Pero sí podemos analizar todas las diferentes doctrinas, enseñanzas. Exacto. Y ver cuál está de acuerdo con la verdad y cuál no. Eso sí, hasta estamos obligados a hacerlo. Sí. Y el texto que los hermanos usan es Mateo capítulo 7, versículos del 1 al 6. ¿Podría leer los 4 versículos? Ya, Mateo 7 del 1 al 4 entonces. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Muy bien, ahí juzgar es criticar. Claro. Lo que Jesús está diciendo es que no debemos estar condenando a las personas por algo tan pequeño, cuando uno mismo está haciendo cosas peores, ¿no? Peores. Primeiro eu tenho que ver como está a minha vida para poder
mirar la vida de mi de irmão. los demás. Ujú. Isso aí é criticar, sentenciar, condenar, é crino. Entendes, Juan? E nos versículos 5, 6, que disse, Juan? Dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Como podemos ver, por el contexto mesmo, não se proíbe todos os tipos de juízo. Leia o versículo 16, Juan, de Mateus 7. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Aí está. Para que tu sepa que tipo de fruta, que tipo de árbol é, tu tens que ver o fruto, verdade? Claro. Para que tu sepas o que é um mango, não? O mango, o que produz o mango? Um árbol de mango, verdade? Claro. Ou seja, tu estás elegendo, estás selecionando, estás discernindo, não? Ajá, entonces ahí es necesario ese tipo de Sim. juicio, ¿no? No lo que habíamos dicho de crino, de condenar, sino Sim, el nós estamos anacrino, ¿no? condenando. Por Claro. exemplo, quando eu vejo uma pessoa que está predicando, Ujú. que é o que eu devo fazer? Analizar si está Analisar en lo o que ele correcto. está falando, se realmente está de acordo com a Bíblia. Há gente que pensa que uma denominação, por uma denominação ou com uma denominação, eu posso evaluar a que um predicador vai predicar, que predicou está predicando. Não é denominação, é a Claro. Bíblia. Eu analiso o que a pessoa está predicando e vou à Bíblia. Se concorda com a Bíblia, é a Bíblia que é nossa vara de medir. Não Claro. é uma denominação. No es un pastor, no es... No es un líder, No es un es la líder. Biblia. Esto duela quien doler, es la Biblia. Me guste o no, es la Biblia. Y usted, amado hermano que está en casa, analice lo que yo y Juan estamos presentando. Se está de acordo com a Bíblia, se está de acordo com os escritos de Pablo, com o que Jesus ensinou. Eu sou como Pablo. Juzgue, evalue o que eu estou ensinando. Claro, porque incluso... Pero em base à Bíblia. Não acepto conceitos de líderes, ou seja, ideologias, ideias, porque há muitas ideias hoje dentro Claro. das denominações, verdade? Isso sim, não vou aceitar de nenhuma maneira. Agora, se me evaluo em base à Bíblia, Ahí sí, ¿no? está muito bem. Claro. Ciertamente no somos perfectos, ¿no? Podemos equivocarnos, pero nos tienen que evaluar también conforme a la Biblia, ¿no? No conforme a una Sí. denominación ni a un líder, ya lo dijimos. Sim. Entonces, Exatamente, es muy Juan. importante eso. Existe um tipo recto de juízo que se supõe que devemos exercer Ujú. com cuidadoso discernimento. Veamos que disse São João, capítulo 7, versículo 24. Ya dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. É o que nós outros acabamos de falar. Claro, entonces ahí está hablando que juzguen, dice, con justo juicio, ¿no? Sim, Jesus está mandando juzgar, pero corretamente. Claro. Os juízos que Jesus proíbe são os juízos hipócritas, Ujú. parcializados ou injustos. São esses tipos de juízo que Jesus condena. É o crino. Ujú. Entendes? Agora, Juan, segundo o contexto, para que eu sepa quem é cerdo e quem são meus irmãos, eu tenho que emitir um juízo. Claro. Verdade? É isso que hemos visto acá em el último versículo. Jesus está dizendo: não des lo santo a los Cerdos. cerdos. Então, para que eu sepa quem é cerdo e quem é um verdadeiro crente, um verdadeiro discípulo de Jesus, claro que eu tenho que emitir um juízo, pero justo. Claro. Entendes?
Basado en la verdad, ¿no? Que es la basado Biblia. en la palabra de Dios, que es nuestra regla de medir, es el Claro. canon. Y si nosotros no hablamos, nosotros o cualquier otra persona que se dice líder, maestro, que enseña, no se conforma a la palabra de Dios, entonces podemos decir que él no es un verdadero maestro. Claro. Entonces, porque él no está siguiendo la palabra, ¿no? Que es el fundamento de donde debemos evaluar todo. Sí, Jesús es nuestro modelo. Jesús enseñó la verdad. Ujú. Nosotros debemos enseñar la verdad. Los discípulos de Jesús tienen que aceptar sus enseñanzas y obedecerla. Ujú. Eso es ser un discípulo de Jesús. Yo no puedo hacer lo que me pegue en gana. No, yo no puedo usar un texto fuera de su contexto para me beneficiar. Claro. Aí é hipocrisia. E este tipo de juízo Jesus condena. E é esse tipo de juízo que Jesus não permite que se haga em sua congregação, com sua igreja. Claro, entonces hay que tener cuidado, ¿no? Cuidado de no caer en ese tipo de juicio que es el crino, y también tener cuidado en el anacrino, de hacerlo correctamente, ¿no? Exatamente, Juan. Ujú. Antes de apresentar-lhes os meios para identificar uma secta, temos que saber o significado de duas palavras que sempre falamos acá, secta e herejia. Ujú. E é necessário saber o significado de estas duas palavras. Ambas derivam do vocábulo grego airesis, que significa eleição, partido, facção, divisão, opinião, escola e corrente de pensamento. Uhum. Pero também existem outros significados. A palavra herejia é uma adaptação do término airesis. Al ser traduzida ao latim, airesis vino a ser secta. Originalmente, este término não tinha sentido pejorativo. Quando o cristianismo foi chamado secta, em Ectus, capítulo 24, versículo 5, não foi em sentido despectivo. Os líderes judios veíam o cristianismo como uma facção do judaísmo. Ou seja, que não havia problema. Não? E foi com o tempo que a heresis recebeu conotação negativa. Ujú. E isto é o que podemos ver em Gálatas 5:20 e 2 de Pedro, capítulo 2, 1 e 2. Ok, ¿Sí? dice, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Herejías. Ujú. Herejías está em el grupo de quê, Juan? El grupo De todos los pecados acá, de los ¿no? pecados Ujú. cometidos. Contra el Espíritu Santo, ¿no? Ajá. Ou seja, aí temos um contraste. Ujú. Pablo primeiro apresenta as obras da carne Claro. e luego vai nos apresentar o fruto do Espírito. Ujú. Então, devemos ter muito cuidado, porque a herejia é obra da carne. E 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 e 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor de los que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Em términos teológicos, secta se refere a um grupo de pessoas. E herejia indica as doutrinas defendidas por esse grupo, ou seja, as doutrinas antibíblicas professadas por esse grupo. Por exemplo, os testigos de Jeová. Ujú. O que eles ensinam se chama herejia. Entonces no se lo puede llamar de otra manera, ¿no? Porque no está conforme a la palabra de A Dios. palavra de Deus. Uhum. Muito bem.
Basado em esta explicação, não, que secta representa um grupo de pessoas e heresias são as doutrinas antibíblicas ensinadas, professadas por este grupo. Podemos dizer também que um cristiano imaduro pode estar ensinando uma heresia, sem sequer ser parte de uma secta. Claro, puede ser por ignorancia tal vez, Por ¿no? ignorância. Por isso que Pablo disse que um neófito não pode liderar. Ajá, liderar. Claro, porque va a cometer errores. Por supuesto. E hoje o que se vê muito é isto, não? Desde os púlpitos, não? Sí, hoy en día esa necesidad tal vez de tener personas que trabajen hace que pongamos a cualquiera muchas veces, ¿no? Pero, O por Juan, otros motivos también. sim, Juan, eu sempre tenho a Bíblia presente. Jesus, antes que ele mandasse os discípulos trabalhar, Jesus les ensinou. Claro. Jesus capacitou a seus discípulos 3 anos. 3 anos. E depois los enviou. Los envió. Claro. E Jesus les ensinava. Foram 3 anos. Ao parecer, Jesus não ha hecho nada. Não, Jesus foi quem ensinou a seus 12 discípulos, excepto Judas, porque ele nunca havia nascido de novo. ¿No? Claro, entonces no hay pretexto, ¿no? Para cuando ponemos a alguien en un liderazgo o cualquier cargo en la iglesia, ¿no? Yo creo que se debe preparar a la persona, obviamente. Sí, porque esta persona, se não está preparada, se não tem o conhecimento suficiente da palavra de Deus, pode se ensinar uma heresia. Claro. E é por isso que as igrejas hoje estão llenas de heresias. Sí. Unas por inmadurez y otras adrede, ¿no? Claro. O también he visto, ¿no? Que tal vez han empezado personas inmaduras a enseñar, a predicar y han formado otros sedes tal vez y haya empezado ya a formarse o alejarse de la palabra, ¿no? Entonces Sí. es muy peligroso, veo eso. Sí, es muy peligroso cuando alguien va a enseñar a una congregación, cuando él no tiene la menor idea de la teología. Porque si usted quiere enseñar la Biblia, tiene que conocer teología, un poco de teología, las doctrinas bíblicas, las doctrinas de la salvación. Yo no puedo, es como a la universidad. Nadie sale del kinder y entra e ingresa a la universidad. Claro. Jamás. Hay todo un proceso que se debe seguir, ¿no? Sí. Entonces, Claro. si alguien va a enseñar, él tiene que tener conocimiento bíblico de las doctrinas bíblicas. La Claro. doctrina de la salvación, del Espíritu Santo, del Padre, del Hijo, a la doctrina del infierno. O sea, son cosas que él tiene que enseñar y que está en el texto que él va a exponer. Es importante eso, ¿no? Por lo menos la Biblia se tiene que conocer bien si uno va a querer hacer las cosas para Dios, ¿no? Si no, mejor no lo hacemos porque vamos a cometer errores, ¿no? Y no hay resultados. Claro. No hay Como- crecimiento espiritual. Claro, como vemos ahí no hay frutos porque son herejías las que Exactamente. estamos llevando. Ujú. Muy bien. Entonces, ¿qué es secta? Es un grupo de personas reunidas en torno a una interpretación errónea de la Biblia, hecha por una o más personas. La herejía también va a generar sectas. Y la herejía, ya sabes, es la enseñanza Ujú. defendida por ese grupo. Claro. Ya ahí vemos qué es herejía y qué es secta, ¿no? Secta. Que van conectados los dos. Es un grupo de personas reunidas en torno a una interpretación errónea de la Biblia, Ujú. hecha por una o más personas. Por ejemplo, los mormones no pueden entrar en una congregación. Claro. No, ahí no llegar con su careta, ¿no? Ujú. Porque un pastor quizás no le dará oportunidad, pero quizás a otros darán, ¿no? No podemos eximir esa posibilidad. Claro. Pero la doctrina que ellos enseñan puede muy bien entrar dentro de la iglesia Claro. y ser aceptada.
Y muchos de esos casos ha sucedido ya, ¿no? O sea, Mucho. tal vez si ves, como usted dice, hermana, si ves a una persona de una secta vestido así, con toda la ropa, no vamos a aceptar, ¿no? Pero Sí. sus enseñanzas muchas veces entran sutilmente a la iglesia, ¿no? Um exemplo, esses movimentos, por exemplo, R12, não? La R12, eles não vienen, pero sus herejías estão dentro de la mayoría de las denominaciones, oye, Claro. e são aceptadas como verdade. Ujú. Te das conta? César Castelhano, nunca he visto acá dentro de Huancayo, ele que ele é o padre acá em Sudamérica, Ujú. del movimento R12. Pero he visto dentro de las congregaciones las herejías que ele enseña Claro, y se aceptan como verdad, ¿no? como verdade. Claro. Por exemplo, Juan, eles ensinam que se tu tienes tus pecados, ¿no? Aí tu podes escrever em um papel e luego queimá-los. Ujú. Aí está perdonado. É bíblico isso? No, no tiene nada que ver con la E eu he Biblia. visto em retiro de jovens, a pessoa que estava predicando dizer assim: agora, isso era uma fogata, agora escrevam seus pecados. Ujú. E eu observando. Escreveram sim, agora echem todos em esta fogata. E eu hablo isso porque eu estuvo, eu participei del R12, he ido a encontros porque eu trabalhava em uma igreja. E a igreja era uma igreja bautista, mas se havia metido nesse movimento. Ujú. E o pastor obrigava a todos os líderes a ir. Se não ia, fora. A porta estava aberta, você era convidado, invitado a retirar-se. E eu he ido e he visto isso. E acá em Huancayo, em retiros de jovens, he visto isso. Claro, entonces, E aí, a pessoa que estava liderando não ha dicho nada. Era o momento de dizer, hermano, um tantito aí, isto não disse a Bíblia? O que perdona pecado é o sacrifício de Cristo. claro, Quando uno confessa, se arrepende e confessa seu pecado, a Bíblia diz que aquele que confessa e abandona, alcança misericórdia. claro, entonces ahí requiere arrepentimiento. Primeiro, Claro. arrependimento. Ujú. Porque, que sentido tem escrever pecado em uma hoja de papel e queimá-los? Claro. Entonces ahí están creyendo en un Dios mágico, ¿no? Que Sí. escribes ahí, automáticamente es curado. Y eso también trae, yo pienso, que el cristiano ya no busque la santidad, ¿no? Sim. Sino que, bueno, he pecado, escribo y lo quemo en mi papel. Entonces, ese tipo de prácticas también nos están alejando de la palabra de Dios, de la Muy verdad, bien. ¿no? Isso é herejia. Claro. Isso é herejia. Ujú. Então, a secta é um grupo de pessoas que Claro. interpretam a Bíblia de acordo a seu antojo, Claro, ¿no? usam um texto fora de seu contexto para apoiar suas ideias. Ujú. Também, secta é uma perversão, uma distorção do cristianismo bíblico, rechazo de las enseñanzas históricas de la igreja cristiana. Agora hemos hablado muito sobre doutrina. ¿Qué es doutrina? Doutrina es todo tipo de enseñanza. Agora existem 3 tipos de doutrinas: la doctrina de Deus, la doctrina de los hombres y doutrinas de demonios. La primera es buena, las 2 últimas son dañinas. La primera es la doctrina de Dios. Entonces, esa es la única correcta, ¿no? La doctrina de los hombres, bueno, muchas veces se ha visto que hay sectas alrededor de doctrinas de hombres, ¿no? Y mucho peor, de doctrinas de demonios, ¿no? Ya, entonces, ya sabemos que las herejías son enseñanzas torcidas, ¿no? Exatamente. Torcidas. Y las sectas son los grupos que giran alrededor de estas enseñanzas. Ujú. Muito bem, e hemos dicho que existem 3 tipos de doutrinas. Ajá, doctrinas de Dios, la doctrina de los hombres y doctrina de demonios, ¿no? Vamos ler,
leo rápidamente aí que nosso tempo vuela, ¿no? Hechos 13:12. Dice, entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. E também Tito, capítulo 2, versículo 10. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Essa é a doutrina de Deus. Doutrina de homens, Mateus 15:9. Dice, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Aí os judíos priorizavam mais suas costumbres, as tradições, ¿no? que a palavra de Deus. Por isso Jesus os condenou. E doutrina de demônios. 1 de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Exatamente, porque tanta gente tem dejado o Evangelho, a palavra de Deus, a doutrina bíblica, e se ha ido a movimentos como o G12, han ido a outras sectas. ¿Por quê? Porque escucharam espíritos enganadores. As pessoas que de la secta que hablam em suas bocas são espíritos enganadores, são doutrinas de demônios. O que eles estão falando são doutrinas de demônios. E eles são os espíritos enganadores. É por isso que muita gente está atrapado nestas coisas, porque não se dá conta. Estão cegados, não? E também vamos dar uma definição, porque nós decimos que nosso programa é de caráter apologético. Claro. ¿Verdad? ¿Y qué es la apologética? La palabra apologética viene del griego apología. Essa palavra é muito comum, ¿verdad? En nuestro contexto. E significa defensa verbal, defensa legal ou exponer os argumentos a favor de algo. Em el Nuevo Testamento se la traduz defensa ou vindicação. Ou seja, que é o que hacemos quando estamos predicando a palavra de Deus, refutando a uma secta ou uma religião falsa, estamos fazendo apologia, estamos fazendo uma defensa. Isso é apologética. Também outra definição muito básica é a ação de convencer a las personas que cambie seus próprios pontos de vista. E a apologética não se refere somente às doutrinas bíblicas, à palavra de Deus. Se pode ser apologia em vários sentidos, verdade? É a ação de convencer a alguém ou as pessoas que cambiem seus próprios pontos de vista. Ou seja, pode ser alguém vir e tentar cambiar o ponto de vista acerca do comunismo, do ateísmo, etc, etc. Entonces, eso es, ¿no? La apologética. Por ejemplo, aquí dentro del Perú siempre se ha escuchado eso con respecto al terrorismo, ¿no? Se ha hecho apología al terrorismo, o sea, se defiende eso, ¿no? Sí. Entonces, nosotros debemos hacer apología, pero no de esas cosas, ¿no? Sino del Evangelio, que es muy importante. Muy bien, entonces eso debemos recordar, ¿no? Nuestro programa es de carácter apologético porque eso es lo que pretendemos hacer aquí, defender el Evangelio. Muy bien. Juan, también nosotros tenemos algunos trabajos ahí en internet, ¿verdad? ¿Podrías Sí, también estamos tratando de llevar la palabra por muchos medios, ¿no? Entonces, también les invitamos a todos los que nos escuchan a que busquen ahí por YouTube, por Spotify, por Google Podcast, también el canal La Semilla, así se llama, La Semilla, donde estamos dando un curso, ¿no? Estamos hablando ahora de las expresiones idiomáticas, que también es muy importante conocer en la Biblia. Entonces, si usted quiere también ahí apoyarnos y también aprender
puede entrar a YouTube, a Spotify, Google Podcasts, todos estos canales para poder escuchar lo que estamos haciendo. E as expressões idiomáticas, Juan, é muito importante no momento de fazer uma interpretação bíblica, verdade? Claro, ¿no? Porque muchas veces no lo podemos entender literalmente, ¿no? Entonces, de eso estamos hablando. Si usted quiere saber, allí estamos hablando de estos temas.